Bueno, Y listo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Jiménez. A nombre del equipo de atención a aspirantes de posgrado, les damos la más cordial bienvenida a Expo Ibero Posgrados 2021, una mirada hacia adelante. Comenzamos con esta primera presentación que va a estar a cargo del maestro Mauricio Flores, académico de la maestría y del doctorado en ciencias de la ingeniería de la Universidad Iberoamericana, quien va a impartir el taller cómo elaborar la elaboración de un protocolo de investigación enfocado a las ciencias y las ingenierías. Como una breve semblanza, el maestro Mauricio Flores es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y bien, se ha desempeñado como consultor analista en distintas áreas dedicadas a la solución de tecnologías de la información, desarrollando sistemas informáticos enfocados en la optimización de procesos. Bienvenido, maestro Mauricio. Adelante. sí, bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a compartir más la experiencia que yo tengo en cómo elaborar protocolos de investigación. Como ya se había comentado, bueno, también yo tengo la maestría en sistemas nucleoeléctricos, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente ya estoy en la última etapa, la parte final para concluir el doctorado. El doctorado yo lo realicé aquí en la Universidad Iberoamericana, en Ciudad de México, y entonces yo voy a mostrarles cuáles son los pasos o los puntos fundamentales para poder elaborar un protocolo de investigación. Y al mismo tiempo trataré de contar mi experiencia de cómo fue este proceso para que yo pudiera ingresar al doctorado, cómo ha sido el desarrollo del doctorado en la Universidad Iberoamericana y cuáles son los resultados que tú puedes obtener al cursar un doctorado aquí. Pues cabe mencionar que son bastantes los resultados, la experiencia es bastante agradable y es una muy, muy buena experiencia. Entonces, esta es una infografía donde resume los puntos medulares de lo que debe de integrar un protocolo de investigación. Y bueno, se comienza con una frase donde nos menciona que la ciencia se encuentra en una revisión continua y no es definitiva. ¿Esto qué quiere decir o qué implica? Que la ciencia no termina de desarrollarse. Quiere decir que siempre va a haber algún tema que nosotros tengamos que desarrollar. Ujú. Yo lo veo así como la parte de la ciencia, pensemos en nuestro entorno, en el medio ambiente, y podemos observar cosas que están ahí, pero que aún no han sido caracterizadas. Pensemos, por ejemplo, en la radiación, o sea, las partículas alfa, beta y gamma, que se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, no las vemos, en muchas ocasiones tampoco podemos sentirlas, sin embargo, se encuentran ahí presentes en el ambiente. Pero nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de caracterizar este tipo de radiación, este tipo de señales, y entonces ahí entra la parte de la ciencia donde nosotros de manera formal explicamos fenómenos que ocurren en nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, algo que debe conformar nuestro protocolo de investigación es la parte de antecedentes, ¿ok? Y dentro de los antecedentes tenemos dos temas principales. Uno es el marco teórico. Bueno, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico debe de estar compuesto de una extensa revisión bibliográfica. Aquí hay un punto importante donde tenemos que mencionar que esta revisión bibliográfica tiene que ser actual, ¿ok? Podríamos preguntarnos qué es actual. Bueno, se considera actual unos 5 años hacia atrás, ¿ok? Sí podemos utilizar teoremas o algunos axiomas que se definieron mucho tiempo atrás, pero sería una cuestión muy específica. Pero lo que pretende realmente el marco teórico es mostrar qué hay acerca del tema que queremos investigar. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener precaución que la revisión bibliográfica sea actual. ¿Qué debe de tener este marco teórico?
Bueno, enfoques, investigaciones y antecedentes en general de acuerdo al tema que pretendemos investigar. ¿Ok? Esto entraría en la parte de antecedentes. También en la parte de antecedentes tenemos el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Bueno, son las distintas formas en las que se ha tratado o se ha abordado el tema principal de la investigación. ¿Esto a qué nos va a llevar? Bueno, que podemos identificar el estado actual del tema de investigación, es decir, lo más reciente que existe. Ujú. Entonces, por un lado tenemos el marco teórico que nos da un sustento acerca de lo que queremos investigar y el estado del arte nos dice en qué momento se encuentra esta investigación. ¿Ok? En el caso particular, yo hice una investigación acerca del control de flujo vehicular, es decir, lo que se busca es optimizar que el flujo en las calles sea óptimo para evitar, pues, cuestiones ambientales, cuestiones de estrés, etcétera. Entonces, en el marco teórico, lo que yo incluí es cómo se han abordado estos enfoques para poder mitigar este tipo de aglomeraciones en las calles, ¿ok? Entonces yo ya investigo cómo se ha tratado este tema y en el estado del arte lo que tengo que escribir o especificar es cuáles son las estrategias actuales que se han desarrollado o elaborado para optimizar el flujo vehicular. ¿Ok? Este punto del estado del arte es importante porque nos indica qué se ha hecho en este momento acerca de la optimización de flujo vehicular y entonces a mí me daría la pauta para entender qué otros enfoques podría yo desarrollar en mi investigación o cómo podría mejorar los que ya se encuentran actualmente. Entonces, quiero mencionar que el protocolo de investigación no es únicamente un requisito para que yo pueda ingresar al doctorado. No es solamente eso. El protocolo de investigación me permite identificar en dónde se encuentran las investigaciones del tema que voy a tratar y a partir de ello puedo generar ideas de cómo podría yo aportar a este estado del arte. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos la parte de antecedentes. Ahora viene un punto llamado planteamiento del problema. Ok, ¿qué es el planteamiento del problema? En este hay que establecer, ya basados en la revisión bibliográfica, lo que yo quiero resolver, es decir, cuál es la cuestión o cuál es la necesidad que se encuentra actualmente y cómo voy a ampliar el estado del arte, o sea, el anterior. Esto es importante. Yo tengo que justificar y dejar bien claro por qué quiero realizar esta investigación. Esto se tiene que exponer en un comité académico que evalúa precisamente el impacto de tu investigación. Aquí tienes que dejar bien claro al comité el por qué tu investigación es importante, ¿ok? ¿Cómo lo vas a sustentar? Pues con el estado del arte y con el marco teórico. En el caso particular, pues nosotros buscamos, digo nosotros porque hablo también de mi tutor y el equipo de trabajo, las problemáticas que están generando las congestiones vehiculares en las ciudades del mundo. Y entonces, a través de esa investigación se observa que está generando muchísimo estrés en las personas. Por otro lado, tiene un impacto ambiental bastante alto por la gran cantidad de CO2 que se está emitiendo. Y también se observa que el crecimiento de autos, me refiero en cuanto a la cantidad, no se va a detener. Quiere decir que se van a seguir fabricando una gran cantidad de autos. Eso implica que se empiecen a saturar las calles y se pudo entender que es un problema que afecta a nivel mundial. ¿Ok? Entonces tú tienes que manifestar en el protocolo, aquí en el planteamiento del problema, que identificaste que esa es una necesidad que hay que resolver. ¿Ok? Aquí en el planteamiento tú tienes que justificar y convencer del por qué se tiene que realizar tu investigación. Pero siempre todo debe de estar sustentado en revisión bibliográfica y eso viene en la parte de
marco teórico y estado del arte. ¿Ok? Posteriormente tenemos la parte del objetivo. ¿Ok? En la parte del objetivo nosotros vamos a escribir cuál va a ser el resultado de nuestra investigación. ¿Ok? Tiene que ser muy concreto cuál sería el resultado de la investigación. ¿Cuáles podrían ser estos resultados? Modelos, o sea, modelos matemáticos, probablemente basados en ecuaciones diferenciales, pueden ser teoremas, ¿ok? También incluye validaciones. Esta es una parte muy importante, validar. Si tú vas a desarrollar un modelo y lo vas a publicar, tienes que validar que este modelo, resultado de tu investigación, entrega resultados considerablemente buenos. ¿Ok? Y para que yo pueda generar mi objetivo principal, debo de apoyarme de los llamados objetivos específicos. Los objetivos específicos son las tareas o procesos que me van a permitir llegar al objetivo general. ¿Ok? Les voy a compartir cuál fue el objetivo que yo realicé en mi investigación del doctorado. Bueno, quiero mencionar que el título del protocolo en este caso fue Modelo de control de flujo vehicular basado en redes de Petri. ¿Ok? Aquí en el título hay que especificar bien qué es lo que vas a obtener. Miren, aquí se observa, se va a obtener un modelo. Ese modelo, ¿para qué me va a servir? Para el control de flujo vehicular. Y después pones la estrategia que utilizarías. Aquí vamos a utilizar un concepto llamado redes de Petri. ¿Ok? Voy a pasar aquí, se puede observar la parte de antecedentes, donde viene el marco teórico. Por ejemplo, aquí se menciona el problema del tráfico en la Ciudad de México, donde tú a través de investigación pones, por ejemplo, cuántos millones de habitantes tiene la ciudad, cuántos viajes se realizan por día, ¿ok? Fíjense, aquí son más de 4 millones, y entonces vas sustentando el porqué de la investigación, ¿ok? Pones cómo se encuentra actualmente el diseño vial, empiezas aquí con la parte medular, donde ya empieza tu investigación y defines los modelos de tráfico que existen actualmente, o sea, nivel de detalle, de tipo discreto, determinísticos, etcétera. Y observen aquí cómo se van citando las referencias bibliográficas. Entonces hay distintos niveles de detalle. Por ejemplo, tenemos los microscópicos, los macroscópicos, los mesoscópicos, pero en cada uno de ellos ponemos un sustento, es decir, una referencia bibliográfica. Más abajo voy a presentar cómo son las referencias bibliográficas, pero quiero enfatizar y que ustedes observen cómo todo tiene un sustento, ¿ok? Bueno, aquí viene más de la parte de antecedentes, los sistemas discretos. Aquí se observa, por ejemplo, una red de Petri, ¿ok? Mencionamos también la parte del estado del arte, cómo es que se encuentran las investigaciones hasta ahora en este momento. Es decir, cuando ustedes entregan su protocolo, porque este ya se generó tiempo atrás, pues ya no estaría tan actual. Y entonces viene la parte del planteamiento del problema, es decir, ¿por qué quiero investigar acerca de este tema y tengo que justificarlo? ¿Ok? Y posteriormente viene la parte del objetivo, que es lo que estábamos hablando. ¿Ok? Entonces, miren, en este caso, aquí se establece el objetivo general y es modelado y validación de redes de tráfico utilizando redes de Petri. ¿Ok? Pues aquí lo primero que tienes que enfatizar es que vas a obtener un modelo y ese modelo que vas a obtener lo vas a validar. ¿Para qué? Para redes de tráfico. ¿Cuál va a ser tu estrategia de optimizar las redes de tráfico? Pues precisamente las redes de Petri. ¿Ok? Y estos flujos vehiculares van a tener un enfoque de tipo mesoscópico y modular. ¿Ok? Para que al final de todo ello, tú tengas como resultado la optimización de flujo vehicular en la Ciudad de México. ¿Ok? Aquí es importante, tú lo puedes contextualizar, puedes mencionar que es en la Ciudad de México, pero no necesariamente tendría que ser en la Ciudad de México, puede ser en otro lugar.
Más adelante lo voy a platicar, pero aquí se hizo trabajo colaborativo con otra universidad, con la Universidad Católica del Uruguay. Entonces, uno de los artículos que nosotros entregamos trae optimización de flujo vehicular, pero en la ciudad de Montevideo. ¿Ok? Quiere decir que no solamente este control de flujo vehicular aplica para una ciudad en específico. ¿Ok? Sí, se consideraron las calles de la Ciudad de México de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero como es una ecuación diferencial, quiere decir que esta podría aplicarse en distintos tipos de cruces en otras partes del mundo, ¿ok? Entonces aquí está el objetivo general. Se observa que no son más de 3 líneas, un objetivo, digamos, corto pero conciso, donde tú especificas lo que vas a lograr al final de tu investigación. Y como comentaba, para poder lograr este objetivo general, pues necesitas ayudarte de objetivos específicos. Quiere decir que son los pasos que tú vas a seguir de manera consecutiva o paralela para poder llegar al objetivo general. Entonces, miren, aquí se observa, por ejemplo, distintos objetivos específicos. Aquí si no hay una restricción, puedes tener 3, puedes tener 5, 6, 7, los que tú consideres necesarios, pero son los pasos que generalmente son secuenciales que vas a seguir para llegar al objetivo general. ¿Ok? Entonces, miren, por aquí mencionamos el desarrollo de modelado a nivel de detalle mesoscópico. Una vez que tenemos estos modelos ya desarrollados, pues entonces los validamos. O sea, siempre hay que validar el resultado de nuestra investigación para que tenga una certeza de que es verídico lo que estás desarrollando. En nuestro caso lo hicimos con un software matemático. Ujú. Tienes un modelo que tú desarrollas, después lo puedes programar en algún lenguaje de programación y después compararlo, contrastarlo, si es que existe un programa que también realice esos cálculos. ¿Ok? Una vez que ya tienes tu modelo ya programado, pues puedes desarrollar propuestas de control. En nuestro caso es cómo hacer que los semáforos se encuentren comunicados entre ellos. Es decir, que de pronto tú vas en una avenida, pasas el primer semáforo, llegas al siguiente y se pone en rojo. Entonces quiere decir que no hay un flujo óptimo, porque vienes de un flujo anterior, vas al siguiente y entonces te toca la señal de tránsito roja y se vuelve a detener el flujo. Y lo que se pretende en el control es un efecto que se llama de ola verde, que cuando tú llegues al siguiente segmento de calle, se ponga la señal verde y puedas ir avanzando de manera continua. Eso es a lo que se refiere con el control supervisado. Posteriormente, en una segunda etapa, puedes hacer un análisis de variables de emisión de contaminantes. Quiere decir que cuando tú tienes un flujo constante, entonces reduces la emisión de CO2 porque no está ese efecto de frenar y acelerar. Y en una última etapa se pueden generar recomendaciones a las autoridades correspondientes para optimizar el flujo vehicular. ¿Okay? Entonces observen cómo estos pasos, estos digamos pequeños pasos que son de forma secuencial, te permiten llegar al objetivo general. Bueno, continuamos con la parte de la infografía. Después del objetivo tenemos que mencionar la parte de originalidad. ¿Ok? La originalidad en el grado de maestría y doctorado se refiere a que tu resultado de investigación es algo que no existe. ¿Mm? Quiere decir que tú estás haciendo un aporte al conocimiento, digamos así, del ser humano. ¿Mm? Y puede estar basado en modelos anteriores, ¿ok? En ideas anteriores, pero el resultado final debe de tener algo novedoso, algo nuevo que no existía. Entonces, en la originalidad, tú tienes que expresar y dar a entender cómo vas a contribuir al conocimiento actual de la línea de investigación. ¿Ok? Esto es importante. ¿Cómo es que tu investigación va a contribuir al conocimiento actual? En el caso particular, ya había control de flujo con redes de Petri, ¿ok?
pero no existía un enfoque multiagente. Entonces no había esa combinación de redes de Petri con sistemas multiagentes y lo que da como resultado es un modelo híbrido. ¿Ok? Entonces en nuestro caso la originalidad es un modelo híbrido, donde por un lado contempla los sistemas multiagentes y esos sistemas multiagentes son controlados a través de una red de Petri. ¿Ok? Entonces, cuando tú presentas tu protocolo de investigación ante el comité, esto es algo que tienes que resaltar muy bien, porque tienes que expresar que tú vas a aportar algo nuevo al conocimiento actual. Y eso le va a dar bastante impacto a tu investigación. ¿Ok? Otro punto importante es la justificación, el por qué se tiene que realizar. Hay, por ejemplo, comentarios para tratar de asimilar este concepto donde tú puedes en tu protocolo eh, caracterizar la velocidad del vuelo de una mosca, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la justificación de realizar esa investigación? ¿Cuál sería la justificación de determinar la velocidad de vuelo de una mosca? Hasta ahorita, así en esa área de conocimiento, yo no podría determinar cuál sería una justificación para esa investigación. Entonces, si tú presentas eso en tu protocolo de investigación, pues lo más seguro es que tendrás que reescribirlo o mejorar tu línea de investigación. Entonces, aquí es importante que tú menciones por qué quieres desarrollar esta línea de investigación. ¿Ok? Bueno, uno es porque, en el caso particular, porque el tráfico es una cuestión que debe de ser tratada de manera inmediata. ¿Ok? Está generando bastante emisión de CO2, eso tiene implicaciones también con el calentamiento global. La cantidad de estrés que se genera en las calles es bastante alta. ¿Uh? Y por otro lado, en la parte ya matemática, no hay un enfoque híbrido de ese tipo. O sea, no hay híbrido entre sistema multiagente y red de Petri. Por un lado vas a aportar algo a la sociedad y por otro lado vas a dar un enfoque híbrido y multiagente. ¿Okay? Entonces tienes que justificar por qué es interesante el desarrollo de tu investigación. ¿Okay? Posteriormente viene la parte de metas. ¿Okay? Son los resultados obtenidos en las distintas etapas del desarrollo de la investigación. ¿Okay? Aquí tú puedes escribir qué es lo que vas a obtener. Puedes obtener modelos, puedes obtener ecuaciones, en algunos casos puedes obtener un software, en otros casos puedes obtener patentes, ¿ok? Después, una vez que obtienes esto, hay que validarlo, ¿ok? Una vez que ya está generado, hay que validar que entrega resultados correctos. Uh-huh. También como resultado o metas pueden ser publicaciones, uh-huh, en revistas arbitradas, en congresos. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero de forma general es los resultados que vas a obtener en las distintas etapas. Hay que enfatizar que son resultados. Quiere decir que no, durante la investigación, no vas a obtener un único resultado, sino en las distintas etapas vas a ir obteniendo distintos resultados conforme va el avance del desarrollo de la investigación. ¿Okay? Bueno, aquí hay un pequeño como tip acerca de las referencias bibliográficas. Sustentar el protocolo de investigación en referencias formales garantiza en un 90% la seriedad del proyecto. Aquí en referencias formales se refiere a que el protocolo, aquí en la parte del marco teórico y estado del arte, deben de ser de revistas indexadas, ¿ok? Es decir, de publicaciones serias. No se debe poner, por ejemplo, noticias de periódicos, ¿ok? Alguna información de una página de internet. Eso no tiene nada de formalidad, o sea, no son formales. Por eso aquí menciona que si todas tus referencias son formales, garantizan un 90% la seriedad del proyecto.
Más adelante les voy a mencionar dónde pueden encontrar revistas indexadas o artículos indexados. Y esto quiere decir que son revisados por pares y todo lo que ustedes encuentran ahí es verídico y está validado y comprobado. Entonces, como tip, no se pueden poner noticias de periódicos o de algún video de YouTube que me encontré o alguna revista de un puesto de periódicos, etcétera. Eso no tiene nada, nada, nada de validez. En un momento les explicaré cómo pueden obtener referencias bibliográficas. Bueno, el siguiente punto es la metodología. ¿Ok? En la metodología se deben escribir los procedimientos, actividades, estudios, desarrollos que debe seguir para poder obtener los objetivos y metas del proyecto. ¿Ok? Esta metodología puede dividirse en etapas y estas etapas pueden ser de forma consecutiva o paralela. En algunos casos implica que sean consecutivas, como en este trabajo, que primero se tiene que obtener el modelo. ¿Ok? Una vez que ya tú tienes el modelo, entonces viene la parte de codificarlo o ponerlo en algún lenguaje o en algún software. En este caso utilicemos MATLAB. Y una vez que ya lo tienes en MATLAB, entonces empiezas a hacer simulaciones. Y una vez que tienes las simulaciones, te entrega resultados, pero hay que validar que estos resultados sean correctos. Entonces aquí los procesos sí fueron secuenciales. Es decir, no podía validar si yo no tenía el modelo o la ecuación diferencial y no podría programarla mientras tampoco tenga la ecuación diferencial. Pero no quiere decir que tienen que ser consecutivas, también pueden ser de forma paralelas. Por ejemplo, a la par puedes ir investigando más acerca de los modelos de flujo en el sistema micro, macro y mesos. ¿Okay? Bueno, el siguiente punto es el grupo de trabajo y esto es muy importante. Aquí tenemos que mencionar el equipo de trabajo que conformará la investigación. En este punto se tiene que dejar bastante claro que las personas que integran el equipo de investigación cuentan con una amplia experiencia en el tema a desarrollar. ¿Esto por qué? Porque quiere decir y garantiza que vas a poder concluir exitosamente la investigación. ¿Por qué? Porque tienes gente que ya tiene experiencia en este concepto y eh, puede aportar bastante a la investigación. Sería el caso distinto donde tú tengas personas que no conocen del tema y entonces esto podría hacer que se retrase el proceso de investigación. Entonces siempre es importante contar con alguien que sepa del tema. ¿Ok? Ahora, siempre es importante buscar un equipo de trabajo no solamente en la universidad, sino también en universidades externas. ¿Esto qué es lo que pasa? Te enriquece la investigación, ¿ok? En el caso particular, lo que nosotros hicimos fue tener trabajo colaborativo con la Universidad Católica del Uruguay. Ahí nosotros colaboramos con el doctor Enrique Ferreira y él tiene bastante experiencia en la parte de modelos de flujo vehicular. Entonces, cuando tú pones en el protocolo que el equipo estará integrado por gente que es referente en el tema, entonces garantiza que la investigación sea bastante factible y que se puede terminar. ¿Ok? Aquí quiero tocar una parte interesante. La universidad tiene la posibilidad de que tú hagas estancias de investigación. Entonces, estas estancias de investigación lo que hacen es que tú puedas ir y hacer trabajo colaborativo en otras universidades. La Universidad Iberoamericana tiene apoyos para que tú hagas este tipo de estancias. En el caso particular, yo fui 2 meses a la Universidad Católica del Uruguay y ahí desarrollé
parte de lo que son los modelos de flujo vehicular y trabajé en conjunto con el doctor Enrique Ferreira. La universidad tiene esta posibilidad, la Universidad Iberoamericana tiene la posibilidad de apoyarte, ¿ok? Para el desarrollo de la estancia. Y es una experiencia bastante agradable y diferente. Tú puedes interactuar con investigadores de otros lugares, también con los estudiantes, y es una experiencia, la verdad, bastante agradable. ¿Ok? Bueno, pasando del grupo de trabajo, ahora hay otro punto importante que es la infraestructura disponible. ¿Ok? Y en este caso son los recursos necesarios para que tú puedas llevar a cabo o concluir la investigación. ¿Ok? ¿A qué se refiere con estos recursos necesarios o disponibles? Bueno, puede ser que necesites algún laboratorio, ¿ok? Muy específico, con alguna tecnología muy específica. Puede requerir de un centro de investigación, ¿ok? También se puede requerir algún tipo de software específico. Hay software que te permite hacer modelado, pero tiene licencia, ¿ok? Entonces hay que ser enfáticos en el tipo de software que vas a utilizar y lo que requieres. ¿Por qué? Porque esto va a dar una idea de la factibilidad de la realización de la investigación, ¿no? Quiere decir que si tú necesitas un laboratorio, tienes que garantizar que vas a tener el acceso o la disponibilidad del uso de este material. ¿Ok? Entonces no puedes investigar, por ejemplo, no sé cómo se comporta una partícula a la velocidad de la luz si no tienes un laboratorio donde puedas simular este proceso. Entonces siempre debes de ser enfático en la infraestructura que vas a requerir para poder realizar tu investigación. ¿Ok? Y tenemos también el siguiente punto, el número 10, que es el cronograma de trabajo. ¿Ok? Este cronograma de trabajo también es muy importante porque te permite identificar los tiempos de realización de las etapas del proyecto. ¿Ok? Entonces, se recomienda hacerlo anual, pero dentro de ese año tienes que especificar actividades bimestrales. ¿Qué es lo que tú obtendrías los primeros 2 meses de investigación, luego los 2 meses posteriores, hasta que concluyas con el año total? Esto es una ayuda bastante buena porque te va dando idea de si estás avanzando o no, ¿ok? Si estás atrasado en una investigación, si tienes que continuar acelerando un poquito más el proceso de investigación o el desarrollo de modelos, etcétera. ¿No? Aquí es importante mencionar que sí puede adecuarse en algún momento. Quiere decir que tal vez el desarrollo de la ecuación diferencial te llevó más tiempo de lo requerido. Entonces hay que modificar el protocolo e ir cambiando los pasos. Pero estos cambios siempre deben de tener en consideración que se debe determinar en el tiempo establecido. Es decir, si el doctorado dura 3 años, hay que reajustar el protocolo, pero terminar en los 3 años. Si dura 4 años, se reajusta, pero se tiene que terminar en los 4 años. Entonces, hay que vislumbrar bien cuál sería el trabajo durante los años, ¿ok? Se puede modificar, sí, procurar que no sean cambios tan drásticos, pero siempre considerando terminar en el tiempo establecido, ¿ok? Viene los últimos 2 puntos. El punto número 11 son los resultados entregables. Aquí se debe especificar bastante bien qué es lo que vas a obtener durante las etapas de la investigación y al final de la investigación. Y estamos hablando de artículos de congreso. Esto siempre es bastante bueno, es muy benéfico. Eh, Supongamos que en el primer año ya tienes tu modelo o tu ecuación diferencial. Siempre es importante buscar un congreso de referencia donde tú puedas exponer los avances que tienes. ¿Ok? Entonces, mandas tu paper, lo mandas al congreso,
se tardan en revisarlo unos 2 o 3 meses, y después ya te dicen si puedes ir a exponer el resultado de tu investigación, y esto crean que es bastante bueno. ¿Por qué? Porque es tu primera experiencia en la que estás comentando en un auditorio qué es lo que tú estás desarrollando como investigador. ¿Mm? Y la otra ventaja que tiene es que hay gente experta en el tema, y entonces ellos te preguntan y te dan una buena retroalimentación y te hacen observaciones de qué podría estar fallando en tu modelo. Entonces es una experiencia bastante agradable. O sea, evidentemente que te estén preguntando enfrente de un auditorio y cuestionando tu modelo, eso no es lo agradable, sino la parte es que te enriquece y puedes tú replantear o mejorar el modelo que has obtenido. Entonces es importante ir a congresos durante la investigación. Como ya les había mencionado, también es importante la parte de estancias de investigación. Puedes ir a otra universidad, trabajar con otros investigadores, ¿ok? En algunos, en algunas ocasiones pueden resultar patentes, ¿ok? Puede resultar un software, y un punto principal son los artículos en revistas indexadas, ¿ok? Hay que mencionar que un requisito aquí en la Universidad Iberoamericana es que tú tengas un artículo en una revista indexada para que puedas obtener el grado académico correspondiente, aparte de la tesis, pero debes de tener al menos un artículo en una revista indexada. ¿Ok? Ahorita les comento cuáles son las revistas indexadas. Finalmente, cerramos con la parte de referencias. ¿Ok? Como lo había mencionado anteriormente, debe estar fundamentado en referencias formales y actuales. ¿Ok? Hay ya bases de datos donde están este tipo de artículos indexados. Por ejemplo, una base de datos puede ser el Sevier, otra puede ser Science Direct, hay la de IEEE Explore, entre otras. ¿Ok? Y al momento en el que yo voy a citar estas referencias, lo puedo hacer con un formato APA o con un formato IEEE. Ahorita les menciono cómo es el formato IEEE. Recuerden no incluir periódicos, blogs de internet, algún video de YouTube. Esto no tiene nada de sustento. ¿Ok? Entonces, miren, ya habíamos comentado la parte de objetivos, ¿ok? La justificación, vienen las metas del proyecto, la metodología, el grupo de trabajo, que aquí esto es importante mencionarlo. Aquí está el doctor Enrique Ferreira, de la Universidad Católica del Uruguay, también gente de la Ibero, la infraestructura disponible, el cronograma de actividades, los resultados entregables. Ahorita les voy a contar yo acerca de mi experiencia. Y aquí viene la parte de las referencias. Miren, este es formato IEEE, ¿ok? Donde primero pones los nombres de los autores, ¿ok? Después pones el título del artículo que te estás basando, el nombre de la revista y el año y el volumen de la revista, ¿ok? Entonces, siempre es importante basarse en referencias de artículos indexados, ¿ok? Aquí, en este caso, se están poniendo en formato IEEE. Entonces, cada vez que yo encuentro un 24 durante todo el protocolo, quiere decir que me estoy refiriendo a esta referencia bibliográfica, ¿ok? Para que un protocolo de investigación, en este caso de doctorado, tenga un buen sustento, debe de tener pues al menos unas 57 referencias bibliográficas. No se trata de llenar, o sea, no se trata de llenar 57 referencias bibliográficas, no es como una meta a seguir, llenar 57, no. No, lo que está especificando es que se hizo una buena investigación de todo lo que se ha desarrollado acerca del modelo de flujo vehicular, y entonces lo va sustentando aquí. Entonces observen aquí 13, 14, 15, 16. Tenemos que ir a la parte de referencias y ver los artículos en los que se basó. Entonces no se trata de llenar, sino evidenciar que se hizo una buena investigación de lo que se tiene hasta el momento. ¿Okay?
Entonces esto le da formalidad y seriedad al protocolo de investigación. Bueno, voy a compartir una pantalla donde les quiero mostrar qué fue lo que nosotros obtuvimos como resultado de la investigación y por ahí les menciono cuáles son las bases de datos que ustedes pueden consultar para conformar su protocolo de investigación. Entonces, miren, las bases de datos en donde ustedes pueden consultar es precisamente una llamada IEEE Explorer, ¿ok? Aquí está IEEE Explorer. Aquí garantiza que ustedes tienen artículos que son de referencia, es decir, artículos que han sido revisados por pares. Y hay otra, por ejemplo, la de Science Direct, que en este caso viene el Sevier, donde ustedes tienen artículos que son indexados, quiere decir que han sido revisados por pares y esta información que ustedes encuentran es verídica. Y el objetivo final del doctorado es que uno de los requisitos es que ustedes publiquen en una de estas revistas indexadas, donde ya han sido revisadas y quiere decir que lo que está escrito aquí es verídico y está validado. ¿Ok? En nuestro caso, como yo les comenté, asistimos a 2 congresos. ¿Ok? Uno fue aquí en el Congreso Mexicano de Robótica, se llama el CONRO, en el 2018, y ahí nosotros publicamos un artículo de los primeros modelos que nosotros desarrollamos para control de flujo vehicular. Y aquí hay que mencionar que este artículo que se presentó tuvo un premio por el mejor artículo del Congreso. Déjenme compartirles. ¿Okay? Entonces aquí está, este fue el que fue el primer congreso al que fuimos, al de la Asociación Mexicana de Robótica, y pudo obtener un premio porque fue el mejor artículo del congreso a nivel posgrado, y también en ese tiempo estaban celebrando los 45 años del CICES, que es un centro de investigación en Baja California. El siguiente congreso al que fuimos fue el CODIT, este fue en Francia. La Ibero también te apoya para que vayas a congresos internacionales, y en este caso ya publicamos el siguiente avance del control de flujo vehicular. Aquí es cómo se ve la estructura de un artículo para congreso. Es muy similar de un artículo para revista. Y ahorita la fase en la que nos encontramos ya es la publicación de uno de estos artículos, pero en una revista indexada, como la que yo les mencioné. En estas de Science Direct ya debe de aparecer su investigación en una revista de estas, son arbitradas. ¿Ok? Entonces, pues la intención de esto es comentarles o darles tips de cómo pueden ustedes elaborar su protocolo de investigación y al mismo tiempo contarles la experiencia de cursar un doctorado en la Universidad Iberoamericana. La verdad, la experiencia es bastante buena. La universidad tiene una infraestructura muy grande para el desarrollo de investigaciones a nivel doctorado. Tiene vínculos con muchas universidades. En el caso particular, pues yo hice vínculo con la Universidad Católica del Uruguay. Puedes ir a hacer estancias. Yo solamente la realicé de 2 meses, pero pueden ser de 6 meses o hasta de 1 año. Y entonces, mi experiencia fue bastante grata. Ya estoy casi por titularme, estoy casi a un paso de obtener el grado de doctor. Los animo a que se inscriban en una línea de investigación aquí en la Universidad Iberoamericana. Créanme que la experiencia va a ser bastante grata, van a tener una satisfacción personal bastante grande y tenemos investigadores de muy alto nivel, tenemos
investigadores que están en el SNI 2, en el SNI 3, y tenemos un cuerpo académico de investigadores bastante excelente. Entonces, por mi parte sería todo. Espero que estos breves tips sean de bastante utilidad para el desarrollo de su protocolo y espero verlos pronto como estudiante de doctorado o de maestría en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Muchísimas gracias, maestro Mauricio. Ha sido muy interesante esta plática sobre cómo elaborar el protocolo de investigación, en este caso enfocado a la ciencia y a las ingenierías. A todos los asistentes los invitamos a que continúen visitando nuestro sitio web de Expo Ibero Posgrados 2021, una mirada hacia adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Y sí, hasta luego.